Hola, ¿qué tal amigos? Las 12, 1 minuto, 12 y 1. Aquí estamos en este miércoles 27 de agosto de 2025 con las noticias. Nos vamos conectando con nuestras demás redes sociales en Facebook y también compartiendo nuestra transmisión y nuestro enlace con tantos grupos de WhatsApp interesados en saber lo que pasa en Pereira, Risaralda, Caldas, el eje cafetero, Colombia y todo el planeta. Las 12, 2 minutos y este almuerzo noticioso bien carnudo y bien requete macanudo se los presento en este miércoles. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Yo soy el arracachipuntudo de Ulloa, yo soy el viejo horquetón, yo soy Gerardo Calderón. Mucharejitos, bienvenidos a las noticias del mediodía. Llegan las noticias del mediodía. Del pueblo para el pueblo. Dirige y conduce Gerardo Calderón. Bienvenidos. Estamos por Somos Pereira 1 en Facebook, Gerardo Calderón en Facebook, Anserma Publicidad en Facebook, Pechipeludo Publicidad en Facebook, por la página www.elsolpaisaje.com y también por las emisoras 90.1 FM, Paisaje Estéreo en Belalcázar y 90.1 FM El Sol en San José Caldas. ¡Gerardo! De los arracachipuntudos de Ulloa, modelo 59 y el motor funcionando. Este es Gerardo, el locutor que están esperando. Ya llegué, mucharejitos. Y ya está aquí para el turno siguiente. Con las noticias. Ahí lo tienen. Bien paisa, a lo bien. Arranque pues, dijo que la cosa es trabajando. Y para eso le están pagando. Para conseguir el... También estamos por Somos Pereira, por GC Noticias, GC Información. También por las páginas de Facebook, Pechipeludo Publicidad, Anserma Publicidad, Somos Pereira 1, Gerardo Calderón, en fin, aquí estamos. Gerardo. Eso sí es bello, mucharejitos. Aquí estamos para decirles lo que pasa, sucede y acontece. ¿Cómo les parece? Conductor atropelló con su camioneta a 3 agentes de la policía la noche anterior. Tremenda persecución por casi todo Pereira. Al final lo cogieron, lo agarraron, le echaron mano. Todo empezó en el barrio San Nicolás, avenida Belalcázar, y terminó la persecución en el Parque Industrial o Comuna del Café de Pereira. Ocurrió anoche. Lo confirmó ayer aquí el veedor de salud de Santa Rosa de Cabal, Fabián Ardila. Preparan un nuevo plantón y caravana en Boquerón. No les han cumplido con lo que les prometieron hace un mes. ¡Qué dolor y qué burla con los pacientes! Atención, que un fallo de la Corte Constitucional indica que ya no es necesario jurar por Dios para recibir el título como médico veterinario. En Manila, en Manizales, allá en el Morro, el conductor de una volqueta pierde el control de su vehículo, invade el carril contrario y cae encima de un taxi. Resultaron 3 personas lesionadas. En una finca de Supía, Caldas, un hombre se encontraba cortando una palma y esta le cayó encima, provocándole la muerte. Un nuevo comienzo para Valentín, un caballito. Óigase bien, gracias a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, el caballo Valentín fue rescatado tras graves signos de maltrato animal en Santa Rosa de los Huevos. Pare y siga, se aplica hoy en la vía Pereira-Cerritos por los trabajos en la intersección de Galicia. Favor tener paciencia con el trancón vehicular, no pite, no joda, no aturda. Por favor, no necesita pitar, el trancón es para todos en la vía Pereira-Cerritos. Ahí pare y siga hoy.
¿Y que por qué? Porque están trabajando ahí en la intersección de Galicia y ya la ministra del Transporte dijo que para diciembre entregan ese sector de la vía Galicia-Cerritos que va a descongestionar ostensiblemente porque hay unos pasos elevados, unos deprimidos y en fin, que eso va a estar requete bueno. Mucharejitos, el skíter risaraldense, esos muchachos que se montan en una tabla, que tiene rodachinas y que hacen ejercicios por ahí, equilibrio en los muros y en los tubos. El skíter risaraldense Santiago Henao subió al podium del Campeonato Mundial de Skate en Rusia. Ocupó el tercer lugar Santiago Henao. Buena esa, mucharejo. Anoche en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira le ganó 4-3 al Real Cundinamarca o al Real Soacha. Esto por la Copa Betplay, no por la Liga, ¿sí o qué? Y anoche en el partido, el joven Sami Merek, de 18 años, hizo 2 de los 4 goles y volvió a destacarse como la revelación que es en el fútbol colombiano. La gobernación de Risaralda entrega la cubierta de la cancha de la institución educativa Cristo Rey en Dos Quebradas, mañana jueves a las 7:30 de la mañana. Y es que también ayer aquí la directora de la DIAN Risaralda, Andrea Julieta Rodríguez, confirmó la ampliación de los horarios y días de atención en esta época de declaraciones de renta. Además, en la DIAN, aquí en Pereira, hay un kiosco del contribuyente con todas las asesorías. Llamado a la SAE, Sociedad de Activos Especiales, para que los predios rurales en proceso de extinción de dominio entre la Nona Marsella, Guásimo La Virginia y las Hortensias Dos Quebradas sean destinadas a proyectos de conservación ambiental. Durante 3 días, Megacable en Pereira no prestará el servicio. ¿Saben por qué? Durante 3 días Megacable no prestará el servicio, viernes, sábado y domingo, por pruebas reglamentarias de certificación del sistema. Ténganlo en cuenta. Paro nacional de 24 horas anunció hoy Sindecena, el sindicato del SENA, entre varios motivos, entre ellos el incumplimiento en acuerdos sindicales. Encuentro Campesino Valle del Risaralda se realiza hoy con la Agencia Nacional de Tierras en La Virginia, allá donde Noé, claro que sí, eso sí es bello, en Coconí de La Virginia. Hoy, Encuentro Campesino Valle del Risaralda con la Agencia Nacional de Tierras. Muy bien, Noé Amaya. La propia ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hizo los anuncios sobre las inversiones del gobierno nacional en 2 importantes vías de Pereira. Mucharejitos, las 12:09 minutos, 12:09, señal horaria a nombre de la Cámara de Comercio de Pereira. Anunciando que avanza el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos, edición 19. Este Festival Internacional de Poesía va hasta el 30 de agosto, con más de 20 poetas de diferentes países del mundo. La programación está en las redes sociales, @Luna de Locos, el festival. El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, hace un llamado al gobierno nacional por amenazas contra gobernadores y alcaldes. Se me estaba quedando esta por aquí en Mochilada. En la vereda Sabanitas de Dos Quebradas se presentó la caída de un árbol sobre 2 hombres que lo estaban talando. Les cayó el árbol, ambos murieron. ¡Qué dolor! La policía Risaralda anunció la incautación en Pereira de 1.300 kilos de cocaína. Producción por cantidades industriales de cocaína, dice la policía Risaralda, que se incautaron en Pereira de 1.300 kilos de cocaína, que corresponden a 3.3 millones de dosis personales. Mucharejitos, cuénteme a ver. Aquí estamos, mucharejos. Oigan, estos 1.300 kilos de cocaína irían hacia Estados Unidos. Un capturado, el conductor del vehículo tipo cisterna en que iba la cocaína. La policía y la fiscalía adelantaron un operativo simultáneo en los municipios de Apía y Santuario Risaralda, donde se materializaron 2 órdenes de registro y allanamiento.
Asimismo, la Policía Nacional capturó en flagrancia dos mujeres, una de 39 años de nacionalidad colombiana y otra de 22 años de nacionalidad extranjera, por porte ilegal de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El Festival de las Cometas de Confamiliar Risaralda será este domingo 31 de agosto. Óigase bien. En Santa Rosa de Cabal, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el lote de Confamiliar Risaralda en Santa Rosa, ubicado en el kilómetro 1 vía Termales, frente al Mall Asturias. Festival de Cometas de Confamiliar Risaralda, 12:11 minutos. ¿Qué pasó en la Asamblea de Colombia Humana y del Pacto Histórico, de la que se comenta que terminó en bonche y zafarrancho para definir candidatos a Cámara y Senado? Eso vamos a hablar con uno de los voceros de Colombia Humana, que también lo expulsaron de esa asamblea, donde hubo zafarrancho, bonche y jalada de pelo. Jue, mi chica, algo de eso no se había conocido, ¿sí o qué? Por lo menos en lo que respecta a Pereira y Risaralda, el caricaturista matador Julio César González ya anunció que llenó el requisito de las firmas suficientes para ser precandidato al Senado por Colombia Humana. Ahora son precandidatos. Se entiende que el 26 de octubre, en esas convenciones nacionales que hacen todos los partidos políticos y movimientos políticos, 26 de octubre de este año, los que alcancen mayor votación ya aspirarán como candidatos oficiales a Cámara y Senado. Nuestra línea de WhatsApp 315-570-7854, disponible las 24 horas de cada día. Mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, 315-570-7854. Mi gente linda, aquí comienza su noticiero favorito, con Gerardo Calderón, el viejo orquetón. Póngase cómodo, aquí la noticia no se adorna, se cuenta como es. Muy bien, mucharejitos, aquí estamos en el Tajito y lo más de bueno. Mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, gracias por acompañarme en este recorrido informativo, las noticias del mediodía. Eso sí es bello, mis queridos muchachones. Escuchen las noticias populares con Gerardo Calderón, el viejo arquetón. De todo corazón, claro que sí. Eso sí es bello. Qué bueno escucharlo, estimado Manuel, con las noticias 12-13 minutos. ¿Quieres retomar tu primaria y bachillerato, pero no sabes por dónde empezar? En Educación Confamiliar lo hacemos posible. Perfecto para jóvenes de extra edad y adultos que quieren alcanzar sus metas. Disfruta de acompañamiento personalizado, horarios flexibles, asesorías presenciales y virtuales con los mejores docentes. Y lo mejor, si eres afiliado en categoría A o B, accede a tarifas subsidiadas. Inscríbete ya en confamiliar.edu.co o acércate a la biblioteca confamiliar de tu municipio. Vigilado Supersubsidio. Ok, y avanza el Festival Internacional de Poesía, ¿sí o qué? Esta semana y hasta el 30 de agosto, el sábado, Festival Internacional de Poesía Luna de Locos, edición 19, que lo hizo los primeros años Giovanni Gómez, que se lo llevó la pandemia, Giovanni Gómez, y se sigue celebrando, y en esta ocasión va hasta el 30 de agosto en Pereira, con más de 20 poetas de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela, México, Colombia. La programación está en redes sociales, @Luna de Locos el Festival, @Luna de Locos el Festival, organiza la Cámara de Comercio de Pereira. Las 12:14 minutos, 12:14 en las noticias populares. Y seguimos con noticias que le interesan a usted, de esas para pueblo, con comentarios también. Y ahorita en los titulares para que paren la oreja, esto está cambiando, mucharejitos, esto está cambiando. ¿Cómo les parece? Paren la orejita porque esto se los comenté hace un ratito en el desarrollo de nuestra agenda informativa. Y me interesa que ustedes se enteren de lo que pasa, sucede y acontece a nivel nacional. Porque ¿cómo les parece que la Corte Constitucional, aquí en Colombia, la Corte Constitucional se manifestó y declaró que ya no es necesario jurar en nombre de Dios ni de ningún Dios
cuando los médicos veterinarios o tecnistas toman el juramento. Es un fallo de la Corte Constitucional que indica que ya no es necesario jurar por Dios para recibir ese título profesional como médico veterinario zootecnista. Y la información me la envía David Mariño Segura. Él es el presidente de la Asociación de Ateos de Bogotá. Mariño, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Y amplíenos esta información. ¿Qué alcances tiene eso? ¿Qué ventajas para la sociedad? Y lo queremos escuchar en ese sentido, Mariño. Mira, Gerardo, pues la posición oficial de la Asociación de Ateos de Bogotá es que estamos de acuerdo con lo que hizo la Corte Constitucional, porque simplemente es una continuidad de lo que se ha venido legislando durante ya 20 años. Sí, señor, desde la Constitución del 91, que Colombia es un país laico y son 24 años además. David Mariño, bien pueda. Y pues nos alegra mucho que además de que se respete el Estado laico y los derechos de los que no somos creyentes o creemos diferente al Dios judeo-cristiano, pues que en este momento también se considera a los seres sintientes, o mejor dicho, a los animales como seres sintientes y se vaya legislando poco a poco también los derechos de los animales, porque lastimosamente como nuestra posición antes en el país era de que eran simplemente objetos, entonces esto es un logro también. Claro, si así lo declaró ya y lo ratifica la Corte Constitucional, efectivamente es que los animalitos hace rato forman parte de la familia. Usted llama a un familiar a otra parte, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Mi mamá, mi papá, mi hermano y todos. Y hay que preguntar por el perrito y hasta por el gatito. Claro, son objeto de derechos y son tan de la familia que se muere un perrito, se muere un gatito y hay duelo familiar por ello. Continúe, David Mariño. Entonces, pues, lo que queremos es resaltar el hecho de que sigue la jurisprudencia apoyando lo que se legisló en la Constitución del 91 de que somos un Estado laico y que ningún acto, por más pequeño que sea, debe apuntar a una sola religión, porque somos un país pluriétnico, pluricultural y de muchas diferentes religiones o de creencias o no creencias. Ok. David Mariño Segura, presidente de la Asociación de Ateos de Bogotá. Gracias por enviarme esa información, también por su audio. De verdad que son temas sobre los cuales se actualiza la humanidad. Unos se aterrarán, los otros dirán que está bien, y en fin, para ser incluyentes y también veraces, imparciales, participativos, pues obviamente en los medios de comunicación debemos escuchar todas esas voces que conllevan precisamente a un cambio de paradigma. Porque por muchos siglos nos enseñaron fue a creer y a creer. Y con eso nos mutilaron en muchos aspectos la investigación. El método científico que exige comprobar, así de fácil, el método científico exige comprobar. No tragar entero, no creer así de buenas a primeras y siempre utilizar el tamiz de la razón para sacar conclusiones, sus propias conclusiones, sus propias ideas de la vida. Es eso. Y por eso admito también esta clase de noticias porque precisamente nos ayudan a organizarnos mentalmente. Como les dije en un principio, esto está cambiando. Y no solo porque haya cambiado la Constitución de 1886 con la llegada de la Constitución de 1991. Es que este mundo va a una velocidad vertiginosa. Los desarrollos tecnológicos van a 1000%. Y en ese orden de ideas, pues se van desescalonando mitos y dogmas y misterios para que quedemos en la realidad de hombre a hombre y nos miremos a los ojos sin misterios y sepamos aceptarnos desde la moral filosófica y desde la ética como lo valiosos que somos como seres humanos, dignos de ser seres humanos pensantes. Gracias por aceptar también en la inclusión de las noticias esta clase de información, porque de alguna u otra manera a todos nos interesa, ¿sí o qué? Gracias mucharejitos, eso sí es bello. Las 12:20. Ve, por aquí tengo noticia de Megabús.
debido a una manifestación estudiantil del SENA que mantiene cerrada la carrera octava con la calle 27 desde primeras horas de la mañana de hoy miércoles. La estación El Lago se encuentra fuera de servicio. Al parecer la protesta se extenderá todo el día, dicen desde Megabús. Los buses articulados están siendo desviados por la calle 26 y la carrera 10 hasta llegar a la estación Otún en la 20/10. Agradecemos su comprensión ante esta situación ajena a la operación del Megabús. Es que hoy se declaró un día de protesta por parte del SINDESENA, Sindicato de Empleados y Servidores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Risaralda. Entonces sacan a los aprendices ahí a la octava con 27 para cerrar el paso y obviamente hacerse sentir más. Precisamente me llegó la laminita, paro nacional de SINDESENA, porque el SENA se defiende en las calles y con la voz de los trabajadores. Hoy 27 de agosto, 24 horas. Uno de los motivos: dilación y falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales del SENA. Otro motivo: dilación en concurso de directivos y rotación permanente sin criterios técnicos. Otra razón del paro y trato inhumano en reubicaciones y guías restrictivas contra los trabajadores. ¿Y cuál es otra circunstancia? El incumplimiento de acuerdos sindicales. Defendamos el SENA, patrimonio de los colombianos. Reza la invitación de SINDESENA en este día, miércoles, mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas. Desde lo más profundo del campo hasta el parque principal del pueblo, Gerardo Calderón, el viejo orquetón, le trae la noticia fresquita, calientica, como arepa recién asada, porque aquí lo que pasa en su vereda también es noticia. El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, ha hecho un llamado al gobierno nacional por las amenazas que existen contra gobernadores y alcaldes. El gobernador de Risaralda es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Gobernadores y participan permanentemente en esas cumbres de gobernadores, y en una de ellas ha mencionado que hay muchas amenazas contra alcaldes colombianos, incluyendo gobernadores, y aquí están sus palabras, la manera como lo hizo en las últimas horas. Es preocupante lo que está aconteciendo con algunos gobernantes, gobernadores y alcaldes que están recibiendo amenazas por grupos delincuenciales, por grupos al margen de la ley, por estos colectivos que de verdad están afectando la seguridad de esos dirigentes, y mi voz de solidaridad para ellos, solicitarle de verdad el acompañamiento al gobierno nacional para que no tengamos tragedias que lamentar, que ya sabiendo que hay unas amenazas, que hay una inteligencia en este momento que ya algunos medios de comunicación han publicado y generalizan en esas publicaciones gobernadores y alcaldes, pues hombre, toda mi solidaridad para esas personas, para mis colegas gobernadores, para los alcaldes de los distintos municipios, y de verdad aquí sí se vuelve ya más una exigencia y llama la atención al gobierno nacional para que garantice la seguridad de quienes hoy dirigimos los territorios en este país. Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, 12:24 minutos. 90.1 FM con las noticias populares de Gerardo Calderón, el viejo orquetón. Porque estamos por los 90.1 FM, San José Caldas, y en Risaralda, Belalcázar Caldas, claro que ahí para abajo, Marmato, Risaralda, Arauca, Anserma, arriba, Guática para este lado, Santuario Apía, Belén, obviamente Peralonso y Santuario La Virginia, Viterbo, Balboa, el recorrido panorámico, el plano mental que tenemos aquí. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Desde lo más profundo del campo hasta el parque principal del pueblo, Gerardo Calderón, el viejo orquetón, le trae la noticia fresquita, calientica, como arepa recién asada, porque aquí lo que pasa en su vereda también es noticia. Así es, la propia ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hizo los anuncios sobre las inversiones del gobierno nacional en dos importantes vías de Pereira, que el 15 de septiembre empieza la intervención de la doble calzada de un tramo de la Romelia El Pollo, un tramo de la doble calzada, la Romelia El Pollo, y que se trabaja aceleradamente para entregar en diciembre la intersección de Galicia. La intersección de Galicia, óigase bien, de modo que es bueno escuchar la forma como lo ha dicho entonces la ministra del Transporte, María Fernanda Rojas Montilla, y lo ha dicho de la siguiente manera. Les saludo desde
una de las vías más importantes de Risaralda, y quédense porque quiero contarles de dos intervenciones, una que vamos a empezar muy pronto y otra que ya casi vamos a terminar y pondremos en funcionamiento en unos días. Esto es parte de Vías del Samal, que tiene una historia más larga, que además después se las cuento porque hay varios temas por resolver. Acá lo más importante en este momento es que iniciaremos muy pronto una intervención por 210.000 millones de pesos, incluida interventoría, en lo que conocemos como la primera etapa de la doble calzada Romelia-El Pollo. Esto va a beneficiar a más de 500.000 habitantes de Pereira, en general de Risaralda y, ojo, de la conectividad entre Risaralda y el Valle del Cauca. La intervención llega hasta acá, donde se conecta con la glorieta del Pollo. La fecha oficial para que iniciemos las obras es el 15 de septiembre, pero nuestros equipos están trabajando a todo motor para que incluso arranquemos antes. Esta es la segunda intervención que les contaba, la intersección Galicia. Aquí se elevó el paso de la vía nacional, se mueven 11.000 vehículos. Antes había un giro en U y un trancón impresionante. Y dos glorietas para que quienes vienen desde Pereira puedan hacer el giro al sector de Galicia. Con estas intervenciones, esta vale 60.000 millones de pesos y la vamos a entregar en diciembre. Estamos trabajando a todo motor para que la gente en la región pueda tener vías que traigan desarrollo. La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas Montilla, con ese mensaje que trae tranquilidad también, sobre todo para los dirigentes políticos de Risaralda que lo han reclamado, para el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, porque el 15 de septiembre, o antes si se puede, se iniciará entonces la doble vía, la construcción de la doble vía, la Romelia-El Pollo, un tramo grande. Entiendo que hasta llegar a las estribaciones del parque industrial, ahí sobre el puente, sobre el río Otún. Y 60.000 millones, esa primera obra, una inversión de 240.000 millones y 60.000 millones más que se invierten en la intersección de Galicia, que debe estar lista en diciembre, según lo acabamos de escuchar. Buena esa, mucharejitos, las 12:28 minutos. Gerardo Calderón, el mejor que todo. Ahora sí, mi Caleto, téngase firme, mi Caleto, que voy con usted. ¿Qué pasó en Manizales? Donde el conductor de una volqueta perdió el control del vehículo. ¿Qué pasó en Sofía? Un hombre se encontraba cortando una palma y esta le cayó encima. Lo escuchamos, mi Caleto, buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes del Sol Paisaje Estéreo 90.1 FM. Y buenas tardes, Gerardo, el viejo orquetón. Les cuento, según el Cuerpo Oficial de Bomberos, un accidente ocurrió en la tarde del día de ayer, martes 26 de agosto, en el sector El Paraíso, que conduce hacia la terminal de transporte de Manizales. Un conductor pierde el control de su vehículo tipo volqueta, invadiendo el carril contrario y provocando que éste terminara cayendo encima de un taxi. Según la comunidad, en el taxi viajaban 3 personas. Estas resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas a un centro asistencial cercano. La segunda noticia, según los bomberos de Marmato y Supía, el día de ayer, 26 de agosto, en la finca Moraga, de jurisdicción del municipio de Supía, en horas de la tarde, un hombre se encontraba cortando una palma que posteriormente le cayó encima. El impacto le causó un traumatismo cráneoencefálico severo que le provocó la muerte. El cuerpo fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Transmite mi Caleto desde Belén de Umbría, donde el gallo canta y la verdad no se esconde. Y la verdad no se esconde. Gracias, mi Caleto. Muy amable por la información. 12:30 minutos. Las 12:30, como decía mi papá. 90.1 FM con las noticias populares de Gerardo Calderón, el viejo orquetón. Así es. ¿Cómo les parece que el risaraldense Santiago Henao subió al podio del Campeonato Mundial de Skate en Rusia?
El deportista pudo viajar a ese evento gracias al apoyo económico de la gobernación de Risaralda. Ocupó el tercer puesto durante ese campeonato mundial de skate celebrado en Rusia en días anteriores. Este atleta hace parte del programa deportista apoyado de la gobernación de Risaralda. Escuchemos a Santiago Henao, el skater que se suben a una tabla y hacen maromas sobre un filito, sobre un tubo. ¡Qué berraquera! Claro que si se caen entre las piernas, pobres huevitos. El skater Santiago Henao, cuente a ver cómo me le fue. Hola, mi nombre es Santiago Henao, soy skater profesional representante de Risaralda. En ese momento representé a Colombia en Rusia, la ciudad de Stavropol. Logré obtener el tercer puesto, éramos 8 en la final y nada, se disfrutó bastante. Estoy muy feliz de haber podido llevar un triunfo para el país. Ok, muchas gracias, el skater Santiago Henao, aquí en las noticias populares, las noticias del mediodía. Eso sí es bello, mucharejito. Gerardo Calderón en Pereira, ahí voy paisito para allá pues. Por ahí va haciendo la cosa. ¿Cómo les parece que viene un nuevo comienzo para Valentín, un caballito que fue rescatado en Santa Rosa de Cabal tras graves signos de maltrato animal? No solo tenían aguantando hambre y sed, sino que también en largas jornadas laborales y enfermito el caballito Valentín. Un caballo desnutrido, en estado crítico, lamentable, fue rescatado en Santa Rosa gracias al trabajo articulado entre la comunidad que denunció el caso, la alcaldía de Santa Rosa y la gobernación de Risaralda. Hoy Valentín representa el compromiso con el bienestar animal. Y aquí tenemos a José Santiago Hernández, zootecnista de la Secretaría de Desarrollo Rural de Risaralda. José Santiago, lo escuchamos, hablemos de Valentín, el caballito ya un poco recuperado. En este caso vamos a hablar sobre Valentín, un caballo que se rescató en el municipio de Santa Rosa de Cabal hace varios días, donde encontramos un caballo con una descompensación en su tema nutricional, de salud. En bienestar general del animal no tenía ningún tipo de signos de que tuviera una buena tenencia. Es un caballo que se encontraba en el tema de parásitos internos y externos completamente invadido, un caballo que en su parte fenotípica estaba descompensado, deshidratado y con principios de descompensación para estar siendo más precisos, anímicos, con infestación de plagas, y el caballo se le ha hecho un tratamiento por medio de los médicos veterinarios, haciéndole un seguimiento y una suplementación con medicamentos, vitaminas, purga. También se le ha hecho una suplementación nutricional para ayudarle en mejorar su condición corporal lo más rápido posible. En este caso, ya después de más de 15 días aproximadamente, se le ve una mejoría muy buena, representativa en sus condiciones, y seguiremos estando al tanto del caballo para poder llevar a feliz término y poder generar, como siempre, bienestar animal, teniéndolos en la manera como es adecuada. Claro que sí, José Santiago Hernández, el zootecnista en la Secretaría de Desarrollo Rural del departamento. Gracias por ese trabajo en bien del animalito, en bien de Valentín, mucharejitos. Desde lo más profundo del campo hasta el parque principal del pueblo, Gerardo Calderón, el viejo orquestón, le trae la noticia fresquita, calientica, como arepa recién asada, porque aquí lo que pasa en su vereda también es noticia. Bueno, quiero hablar también con el amigo Nelson, a ver si es poniéndole la bocina que aparece el amigo Nelson Jaramillo, el abogado. Nelson, ¿cómo me le va? ¿Me escucha? Como que no lo tenemos todavía. Entonces me marca de allá para acá a ver si así le logra entrar la llamadita, mi estimado benemérito y circunstanfláutico, para hablar de Colombia Humana y el zafarrancho que se presentó en estos días. Escuchen las noticias populares con Gerardo Calderón, el viejo arquetón. A las 12:35 minutos, el mejor regalo para Pereira es estar al día
estar al día con el pago de los impuestos, como lo explica el secretario de Hacienda de Pereira, Jorge Alexis Mejía Bermúdez, con la garantía del recaudo efectivo. ¿Cierto que sí? Sí, Gerardo, los ciudadanos pueden estar tranquilos y pueden tener mucha confianza, digamos, en el manejo que se le está dando a la hacienda pública en esta administración. Lo digo porque hay todo un equipo de trabajo que ha venido, digamos, siendo muy juicioso, siendo muy responsable en cada uno de los trabajos que adelantamos en los diferentes impuestos, en la fiscalización que hay que hacer también continuamente, la manera como reiteramos a través del cobro persuasivo, el cobro coactivo, el pago de los impuestos, y eso ha permitido que Pereira mantenga siempre ese nivel de recaudos que le ha permitido al alcalde poder sacar adelante los diferentes programas, proyectos que están en el plan de desarrollo. El secretario de Hacienda de Pereira, Jorge Alexis Mejía Bermúdez, a las 12:36 minutos, 12:36. Son las noticias populares y las noticias del mediodía. Más información, mucharejitos. Aquí estamos para decirles lo que pasa, sucede y acontece en la tierrita. ¿Y cómo les parece que la sociedad risaraldense le está solicitando al gobierno nacional, especialmente a la Sociedad de Activos Especiales, Sociedad de Activos Especiales, que los predios que corresponden a la vereda Las Hortensias en el Alto del Nudo en Santa Rosa de Cabal, en el sector protegido El Guásimo en La Virginia y en la vereda La Nona de Marsella, que los tiene la Sociedad de Activos Especiales, que sean entregadas a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder para convertirlos en reservas forestales, como lo ha dicho el director de la Carder, Julio César Gómez Salazar. Aquí lo tenemos. En el sector El Villano, en el corregimiento de la Convención Convial, que es un conector con La Nona, Guásimo, Alto del Nudo, Las Hortensias, Las Marcadas, que hace parte de ese bioma tan estratégico que yo he defendido tanto cuando hago las peleas con el tema del mal apropiación del territorio en Las Hortensias y el Alto del Nudo. Ese es un predio muy grande, de unas 400 hectáreas, que hoy es propiedad de la SAE. Es un predio que era de propiedad de uno de los narcotraficantes y criminales más peligrosos de este país, que era Varela, alias Gabón. Ese señor estuvo ahí escondido muchos años. Ese era su guarida y su refugio, que permitía tener un control perimetral de su seguridad por estar ubicado en esas alturas. Ese predio fue sometido a extinción de dominio de la SAE. Hoy muchos de los lugartenientes de Varela, muchos vivazos, han venido invadiendo ese territorio, reclamando y haciéndose víctimas de las masacres de Varela, del norte, del Valle, de Trujillo, y han venido dañando eso con actividades de ganadería, de porcicultura, cuando sobre eso debería haber un interés del gobierno nacional. Que lo entreguemos para la conservación y garantizar el agua de Marsella, de Combia, de Los Quebrados. Ok. Hay 400 hectáreas. ¿Qué vale 4? Eso vale multiplique eso, ponga eso bien barato, a 40 millones de hectáreas. ¿Cuánto vale eso? 16.000 millones. Pero el gobierno lo quiere llevar campesinos allá. Quiere hacer una reforma agraria y esos suelos, pues son suelos en pendientes, suelos drenables, no tiene una geografía difícil, la misma condicionante de suelos tectónicos por las vallas, el roqueral, hacen que esos suelos no tengan, digamos, una implicación o una ventaja agraria. Esos suelos son de conservación, que son suelos por encima de 1.600 metros. Yo sí le pido un favor. Ahí teníamos entonces al director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, Julio César Gómez Salazar, advirtiendo entonces que esos terrenos bien pueden ser utilizados como reserva forestal, dice él, para preservar también más agüita para los risaraldenses. Gerardo Calderón en Pereira, ahí voy maicita para allá pues. Por ahí va haciendo la cosa.
Muy bien, Nelson Jaramillo, el abogado, saludo cordial. Albeiro Jaramillo, también en la Virginia, se reporta por aquí. Nelcy Grajales, un saludo muy especial para usted. Me están enviando los saluditos, de verdad que sí. Todo esto me place, me complace y me re que te complace, como también los que están conectados a través de nuestra transmisión, los 90.1 FM en Belalcázar y en San José, 90.1 FM, las emisoras comunitarias, y obviamente, mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, aquí estamos en este miércoles también por nuestras páginas de Facebook y agradeciendo a Alberto Luna, que escribe por aquí. Alberto Luna, para que por favor la Secretaría de Infraestructura, ya que los baños están dañados en el Colegio de la Bella, con filtración de aguas en la cafetería, y por tal motivo un solo baño de los profesores, el cual parece un baño de cantina en constante suciedad, antihigiénico, ya que entran alumnos, niños y niñas. Se necesita intervención inmediata para que mejoren esta situación con los baños y lavamanos del Colegio La Bella. Se le pide a Secretaría de Infraestructura y me imagino que a Secretaría de Educación también, para que entre a solucionar esta situación. Desde lo más profundo del campo hasta el parque principal del pueblo, Gerardo Calderón, el viejo orquetón, le trae la noticia fresquita, calientica, como arepa recién asada, porque aquí lo que pasa en su vereda también es noticia. Lo que pasa en su vereda también es noticia, y también podemos tocar temas políticos, porque conocimos en estos días que lastimosamente hubo bonche y zafarrancho en una asamblea de Colombia Humana, del Pacto Histórico y de los partidos del gobierno del cambio. Pues bien, Nelson Jaramillo es abogado y también tiene un importante cargo, por decirlo así, como creador del nodo jurídico del partido, del Movimiento Colombia Humana en el departamento de Risaralda. Nelson Jaramillo, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes. Aló, Gerardo, muy buenas tardes para ti y buenas tardes para toda tu audiencia. Muestre a ver, hombre, yo he comentado que se presentó una situación muy delicada, inclusive con la elección de precandidatos del movimiento político Colombia Humana, que hubo bonche y zafarrancho, y en fin, hasta el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y ha dicho que Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo, y para que ello sea posible no debe mandar un grupillo como en los partidos de los oligarcas, lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Nelson Jaramillo, me entero que usted, a pesar de ser abogado, militante de Colombia Humana, también fue expulsado o sacado de esa asamblea. Sí, correcto, Gerardo. Pues la verdad venimos en un proceso de desarrollo de construcción política del partido, el movimiento político Colombia Humana desde hace muchos años. Sí. Pero evidentemente en estos momentos no sabemos qué es lo que está pasando con la plataforma de Colombia Humana, la plataforma que controla la militancia, la plataforma que controla el acceso a las asambleas, la plataforma que no tiene una verificación en estos momentos de parte de un órgano neutral, ¿cierto? Que pueda hacer veeduría sobre esa plataforma. ¿Bajo qué circunstancias lo digo? Soy ejemplo de la situación en la cual me presenté de manera virtual a la Asamblea de Colombia Humana realizada hace aproximadamente de 8 a 15 días. ¿Y cómo puede ser posible que estaba en plena asamblea y a las 12:40 en punto del mediodía, de manera mágica me expulsaron de la asamblea virtual? Cuando me quedo yo con mi computador y en mi PC viendo que absolutamente salí, traté de volver a ingresar y me comuniqué con los de plataforma en Bogotá y efectivamente me parecía que el anfitrión me había eliminado de la asamblea. Entonces, bajo esas circunstancias, pues estoy elaborando una acción de tutela para tutelar el derecho a poder votar. Y así tenemos múltiples quejas y denuncias en el país de militantes que han tenido dificultades para poder acceder al interior de la democracia interna del partido. Nelson Jaramillo, permítame, le pregunto algo. Entonces usted me habla de una plataforma digital que tiene problemas y temen ustedes que haya sido intervenida porque hay hackers, porque hay gente de la oposición o porque dentro del mismo Colombia Humana hay alguien torpedeando el buen funcionamiento de esa plataforma. ¿Qué piensan ustedes? Absolutamente, Gerardo. Yo siempre he sugerido que una autoridad competente
haga una veeduría de las personas que están controlando la plataforma de Colombia Humana. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente por mi caso, el caso de Manizales fue un caso que llegó hasta el mismo presidente de la República. ¿Ese fue el caso? El caso es tan, claro, fue tan delicado que es un caso que y una problemática que viene desde el año pasado y que hemos venido denunciándola, pero las autoridades y la Dirección Nacional no le ha prestado atención a la situación. Un grupo de delegados de Manizales desde el año pasado realizó asambleas intermunicipales, enviaron la documentación por correo electrónico a la plataforma de Colombia Humana, y mágicamente desaparecieron cuando se fueron a Bogotá a la Asamblea Nacional de Delegados, que fue el año pasado. Mágicamente no aparecían ni sus escarapelas ni aparecían registrados. Entonces la inquietud era quién estaba manipulando la plataforma para que borraran de ella a estos delegados. Sí, y segundo, aparecieron las escarapelas de otros delegados que ellos ni siquiera sabían que en Manizales habían realizado una asamblea, y aparecieron mágicamente escarapelas y nombres de otros delegados que fueron precisamente los que expulsaron de la reunión que se realizó este sábado, o creo que fue el domingo, el 23, mejor dicho, que se hizo la Asamblea de Manizales. Esos delegados que aparecieron mágicamente en la plataforma son los mismos que expulsaron de Manizales y que realizaron de manera amañada una asamblea en la propia casa del señor Fernando García para poderlos expulsar a ellos de allá, con el pretexto de que era su casa. Ah, ya le entiendo, mire, porque efectivamente me llegó la información donde dice que Asamblea Extraordinaria Presencial Intermunicipal de Delegados del Movimiento Político Colombia Humana de Caldas, el 23 de agosto, el sábado, ya tienen para el Senado de la República Fernando García Cáceres, que usted menciona, y para la Cámara de Representantes por Caldas a Yalile García Calle, como usted lo ha mencionado, Nelson. ¿Eso será demandado? ¿Se considerará que no es correcto o que la cosa siga para adelante? ¿Cómo la ve usted como abogado y militante de Colombia Humana? Gerardo, no puede seguir para adelante. ¿Por qué? Porque yo como aspirante al Senado no puedo hacer una asamblea en mi casa para permitirle el ingreso solo a los que van a votar por mí, y a los delegados que no van a votar por mí cuando lleguen, les digo qué pena, se me van de aquí, que esta es mi casa. Eso no es un proceso democrático, eso es una reunión familiar. Ya le entiendo. Además que se ve en 2 videos que me han llegado, como una señora estruja a otra, como sacándola, y al mismo señor Fernando diciendo, se me va de mi casa. Y obviamente esto debe hacerse en un lugar más neutral, más abierto, con una mayor convocatoria. ¿Cómo? Gerardo, la señora es nada más y nada menos que la pareja sentimental del señor Fernando García, la señora que empujó a la otra señora. La esposa de Fernando García fue la que sacó a la otra delegada a empujones de la casa de ella, que porque era la casa de ella. Listo. Entonces, de cierta manera, hay una vulneración de derechos políticos enorme, y este señor Fernando García, Colombia Humana, como partido responsable, tiene que tomar acciones desde el Código de Ética, desde el Estatuto, desde los estatutos, sanciones disciplinarias contra este señor. No puede ser senador un personaje que actúa en contra de los derechos de la misma militancia. Si así va a defender los derechos de la gente de Caldas, pues apague y vámonos, como dicen. Nelson Jaramillo, aquí lo tenemos en las noticias populares y las noticias del mediodía. Abogado, creador del Nodo Jurídico de Colombia Humana, Risaralda, defensor de derechos políticos y ciudadanos, entregándonos toda esta semblanza. Nelson, no me olvide y me está regalando daticos de cómo se recompone Colombia Humana, porque si el chisme de Manizales ya llegó al presidente Petro diciendo que Colombia Humana no es de una persona ni de un grupillo, sino que es de todos los colombianos, pues esto se está moviendo políticamente con Colombia Humana. Lo que sí tengo claro es que ahora ya vi una publicación de Julio César González Matador, el caricaturista, anunciando que ya es precandidato y pide apoyo para el 26 de octubre, cuando se haga la consulta nacional para aspirar al Senado de la República. ¿Qué le parece ese punto? No, me parece excelente. Lo único que me deja preocupado es lo siguiente. En estos momentos no solo Matador, sino muchos de los aspirantes al Senado, basados en la asamblea que tuvimos precisamente ayer, fue antier, precisamente, fue ayer la asamblea en la que se tomó la decisión de que los 47 o casi 50 aspirantes al Senado, pues todos fueran a la consulta, porque podía existir una votación en la cual se limitara el cupo para poder concentrar la votación, ¿cierto? De cierta manera, pero
Resulta que Colombia, los directivas de Colombia Humana y la plataforma formularon una pregunta, y fue una pregunta capciosa y una pregunta que dejó en vulnerabilidad los derechos de los que opinaban diferente. ¿En qué sentido te lo digo? La pregunta formulaba, eran dos preguntas en una prácticamente. En la primera decía que si estaban de acuerdo con que todos los candidatos fueran a la consulta. Es una pregunta positiva. ¿En qué sentido? Que toda la militancia la quería. Pero venía amarrada otra pregunta que yo ya he advertido desde el aspecto jurídico que vulnera los derechos políticos. ¿En qué sentido? No puede usted hacer en una pregunta dos preguntas. ¿Por qué? Porque si yo la primera la quiero votar positivo y la segunda la quiero votar negativo, me veo claro, inhibido para eso poder ya votar. es de procedimiento y de definir la pregunta en concreto. Así es. Absolutamente. Nosotros queríamos votar, sí, por la primer párrafo, pero no por el segundo, pero la metieron en una sola pregunta y entonces nos cercenaron el derecho a elegir, porque entonces o voto sí o voto no, y no daban la opción de que la gente estuviera de acuerdo con la primera y la segunda, porque sí, es que son dos preguntas en una. Gerardo, dos preguntas en una. Todos vamos aprendiendo, y le quiero decir con esto que esta vida es un permanente aprendizaje. Y los que están dando sus primeros pinos en materia política de diferentes vertientes sociales en el país, pues obviamente se encuentran con estos escenarios donde hay personas que consideran que tienen más experiencia que aquel y por lo tanto debería ir adelante. Y esas primacías son malas, porque no es cuestión de protagonismo, por favor. Entonces, si vamos a ver las cosas de otra manera, diríamos que aunque Colombia Humana o los demás sectores que apoyan al gobierno nacional están aprendiendo, por lo menos la conducta, el comportamiento debe ser de respeto, de fraternidad, de hermandad, en fin, que las cosas salgan bien porque se está jugando también la imagen de ese movimiento político. Nelson Jaramillo, muchas gracias, muy amable por estos minutos aquí en las Noticias Populares. Gerardo, muchas gracias a ti. Y Gerardo, quiero dejar una voz de alerta para que lo tengas presente y que todos los militantes de Colombia Humana y todos los progresistas del departamento lo escuchen. Ese segundo párrafo en esa primera pregunta va a ser una cáscara más adelante, y lo dejo advertido porque ese segundo párrafo lo que decía era que el órgano político administrativo de Colombia Humana decidiría la organización de la lista que se presentaría, lista de senadores que se presentaría como tal a las elecciones del próximo año. ¿Qué significa? Que posiblemente no vayan a respetar el orden de votación de las consultas. Ejemplo hipotético, que alguien de por acá de la región, un matador, se saque 10,000 o 50,000 votos, y un senador de allá que por tener experiencia y apenas con 20,000 se le puede montar por encima a Matador y relegarlo de la lista. ¿Por qué? Porque esa fue la cáscara de la pregunta. La cáscara de la pregunta era, y permite que la organización político-electoral organice de manera estratégica la lista. ¿Me hago entender? Sí, señor. Exactamente. Entonces dejo la advertencia que va a ser otra pelea que vamos a tener que dar a que respeten ese orden de votación de los senadores. Muy amable a Nelson Jaramillo, abogado, creador del Nodo Jurídico de Colombia Humana, Risaralda, entregándonos una contextualización muy especial del ambiente político que se vive allí en dicho movimiento. También es defensor de derechos políticos y ciudadanos. Gracias por acompañarnos aquí en las Noticias Populares. Las 12:54, 12:54 son las noticias del mediodía. 90.1 FM con las Noticias Populares de Gerardo Calderón, el viejo orquetón. Nelcy Grajales en Chinchiná, gracias. Albeiro Jaramillo Ríos, gracias, dice buenas con las buenas noticias. Marta Rendón, buenas tardes, un abracito. Alberto Luna, a ver si le entiendo bien. ¿Será que me lo mandó de nuevo? Es que dice, para que por favor Secretaría de Educación visite el Colegio de la Bella en Pereira y Secretaría de Infraestructura, ya que los baños están dañados con filtración de aguas en la cafetería, y por tal razón el rector optó por suspender el uso de los baños y lavamanos. Solo está activo un solo baño de los profesores, el cual parece un baño de cantina en constante suciedad, antihigiénico, ya que entran alumnos, niños y niñas. Se necesita intervención inmediata para la mejora de esta situación. Ahora sí se la leí bien y ahora sí le entendí todo el contexto, muchachitos.
desde lo más profundo del campo hasta el parque principal del pueblo, Gerardo Calderón, el viejo orquetón, le trae la noticia fresquita, calientica, como arepa recién asada, porque aquí lo que pasa en su vereda también es noticia. Así es, hoy hemos hablado con David Mariño Segura, presidente de la Asociación de Ateos de Bogotá, hablando de la decisión de la Corte Constitucional cuando dice que ya no es necesario jurar por Dios cuando se toma el juramento del médico veterinario y zootecnista. Así de fácil. ¿Cómo les parece que también les hemos comentado que debido al paro hoy del SENA, los aprendices del SENA Risaralda están allí en la octava con 27 todavía y los buses del Megabús no están utilizando la estación del Lago aquí en Pereira? También les hemos hablado que la Gobernación de Risaralda entrega mañana jueves a las 7:30 de la mañana la cubierta de la cancha deportiva de la institución educativa Cristo Rey, ubicada en el municipio de Dos Quebradas. Bueno, el caballo Valentín rescatado tras graves signos de maltrato animal, ya el zootecnista José Santiago Hernández de la Secretaría de Desarrollo Rural de Risaralda nos entregó la información al respecto. Mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas, ya tuvimos también a Micaleto. Anoche en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira le ganó 4-3 al Real Cundinamarca, o algunos dicen al Real Soacha. Pues Sami Merek, el joven, hizo 2 de los 4 goles, volvió a destacarse como la revelación en el fútbol colombiano. Los otros 2 goles fueron de los Quintero, Sebastián Quintero y Carlos Darwin Quintero. Fue un partido por la Copa Betplay, antes Copa Colombia, no por la Liga Profesional. El próximo partido del Pereira por la Liga, campeonato de la DIMAYOR, es el sábado frente al Bucaramanga en Armenia a las 2:30 de la tarde. Teniendo en cuenta que los próximos 6 partidos del Deportivo Pereira los jugará en el Estadio Centenario de Armenia. Esa es la cosa, mis mucharejitos. En la noche del martes, ayer, sí, ¿qué ocurrió? Pues que un conductor fue abordado por la policía en el barrio San Nicolás por la avenida Belalcázar, barrio Centenario, avenida Belalcázar, sector Centenario. Y el hombre se voló y se llevó por delante la moto de los 2 policías, los lesionó. Se reactivaron todas las alertas en la Policía Metropolitana de Pereira y tras una gran persecución por toda la ciudad, la persona fue detenida con su vehículo en el Parque Industrial o Comuna del Café en Pereira. Ocurrió la noche anterior, como que se le va a ir hondo porque se metió en problemas al atentar contra los policías, ¿sí o qué? Esa es la situación, mis queridos mucharejos, muchachones, paisanos y paisanitas. En la vereda Sabanitas de Dos Quebradas se presentó la caída de un árbol sobre 2 hombres que lo estaban talando. Guillermo Aguirre y William Rodas son los nombres de los trabajadores que murieron en este suceso lamentable. Las autoridades investigan si los trabajadores seguían los conceptos técnicos de trabajo seguro en alturas. A ver, ¿qué más tenemos, mis queridos muchachones, paisanos y paisanitas? Continúa el trancón monumental entre Belmonte, Galicia y Cerritos. Esta vez por la construcción de la intersección Galicia, desde hoy 8:30 de la mañana, se establece el pare y siga, para que las 2 vías estén justamente en funcionamiento. Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, y si hay una culpa... ¿Qué dice Denis Darío? Denis Darío Correa me está grabando un audio. ¿Me está grabando algo? Ya me lo mandó. Todo listo para el Festival Infantil de Béisbol este sábado 30 de agosto en el Diamante de Béisbol de Pereira en sus 162 años. Es lo que me manda a decir por aquí el amigo Denis Darío, las 12:59. Denis Darío, ¿qué pasó? Gerardo, sí. Orquetón y toda su audiencia cafetera. Casi que no alcanza, dejando pelos en la talanquera. Denis Darío, lo escuchamos. ¿Cuál es la invitación para el Festival Infantil de Béisbol el sábado? Saludo desde Quintas de Panorama 1, muy contentos por parte de la familia del béisbol, celebrando los 162 años de nuestra amada Pereira. Nuestro regalo para Pereira es 5 clubes de béisbol, 5
escuelas de formación en 5 colegios de la ciudad. Agradecerle a la alcaldía de Pereira ayer, la directora de escenarios Ángela Mesa y el ingeniero Johnny Rodríguez estuvieron visitando el gigante de béisbol para empezar las obras de reparación que dio instrucciones el alcalde. Muy contentos, y cada 15 días hay partidos de béisbol. Este sábado 30, todos los niños de 10 a 14 años que quieran jugar, aprender béisbol, lleguen 7:30, 10 de la mañana, ya que los de fútbol no nos dejan usar otros horarios. Bueno. Feliz tarde, Gerardo. Eso sí es bello, la 1 de la tarde, la 1 en punto, desde la Liga de Béisbol, Denis Darío Correa. Mucharejito, gracias, muy amable. Nos fuímonos y nos vámonos. Las noticias populares y las noticias del mediodía en este miércoles 27 de agosto de 2025. También hemos hablado con Nelson Jaramillo, abogado y consultor de Colombia Humana, sobre la situación política de este movimiento. Hoy también hemos hablado con, ¿con quién más? David Mariño, con Denis Darío Correa. En fin, les hemos entregado variada información en las noticias del mediodía, en las noticias populares, con Gerardo Calderón, el viejo horquetón de todo corazón. Ahora el pueblito estará bien informado. Lo que pasa en la región te lo cuenta Gerardo Calderón, el viejo horquetón. No se lo pierda. Ahora el pueblito estará bien informado. Y lastimosamente, como ya lo hemos dicho y lo reiteramos, lastimosamente la clínica San Rafael, o las 2 o 3 clínicas San Rafael que hay en Pereira, ya no atienden en ninguna de ellas a los usuarios afiliados a la nueva EPS. De las demás EPS sí, pero de la nueva EPS no, porque les debe mucha platita. Mucharejitos, nos fuímonos y nos vámonos. Gracias por acompañarme. Mañana volveremos a las 12 del día, así que baje chepeche. 1 de la tarde, 2 minutos. Sí, adiós pues.